Hola de nuevo, vamos a tratar ahora sobre los grupos de puntos en Civil 3D, los grupos de puntos en la ficha Prospector. Podemos hacer nuevo y crearlos. Yo tengo estos definidos que los tengo en la plantilla de dibujo, de tal manera que no los tengo que volver a crear y los tengo configurados. De la forma que utilizo códigos y al introducir manualmente puntos por un código se añaden a un grupo de puntos. Están en función de los códigos. Por ejemplo, repasaremos ahora las propiedades de los grupos de puntos. Yo tengo grupo puntos información, le he establecido un estilo de punto y un estilo de etiqueta de punto que yo me he creado para un tipo determinado de punto que será marca información y etiqueta sería este de aquí, la marca y la etiqueta. En grupo de puntos lo tengo todo desactivado. Esto sería por si quiero incluir varios grupos en un mismo grupo, todos los puntos de otros grupos se me añadirían a mi grupo. Yo lo tengo aquí desactivado. Esta opción que os aparecerá en blanco, aquí todas las claves descriptivas que yo tenga creadas en un conjunto de claves descriptivas me aparecerán por si lo quiero activar. De tal manera que al usar un código, si lo tengo aquí activado, se me añadiría al grupo. Esto, si no uso claves descriptivas, sería casi lo mismo que hacerlo por aquí, con códigos originales que coincidan con, y poner el código. La única cosa que haciéndolo por aquí con claves descriptivas, el punto tendría estilos propios, que serían los asignados en las claves descriptivas. Como decíamos, en incluir y excluir es lo mismo, pero podríamos hacerlo por número de puntos, elevaciones, nombres, códigos. Yo creo que esta es la que tiene más utilidad. Descripciones completas. Con números de puntos podríamos seleccionarlos gráficamente y se pondría aquí toda la numeración de puntos seleccionados. En excluir tenemos lo mismo. Podríamos estar incluyendo y excluyendo a la vez. El constructor de consultas, como vemos, como tenemos esta expresión, esta inclusión de los códigos por este código, automáticamente se me ha creado esta expresión. Tenemos que activar aquí para editarlo, crear una nueva, el operador booleano, la propiedad, el operador, etcétera. Es un poco complicado hacer aquí las expresiones de consulta. Tenéis el truco de que podéis incluir y excluir y luego ver el resultado aquí y editarlo, o más o menos intuir cómo trabaja. Ahora tendría que hacer cancelar porque si hago aceptar, todo lo que tengan incluir y excluir se me va a desaparecer. Incluso si lo restablezco pasará lo mismo. Hace cancelar. Modificaciones. Tenemos por código, elevación, estilos. Esto lo que hace es que aunque tengan los puntos una elevación o unos estilos propios o un código, yo hago que todos los del grupo tengan lo mismo, la misma elevación, el mismo código, los mismos estilos, que pasarían a ser estilos propios del punto, siempre y cuando lo active. No obstante, esto también, los valores estos se reflejarían aquí, pero no se pueden editar, y a su vez son siempre recuperables. Estos solo son para hacer un cambio, digásemos, temporal, que se almacena aquí, pero continúo guardando los valores originales. Simplemente con desactivar volveríamos a tenerlo como antes. La lista de puntos sería la misma que esta de aquí, y el resumen pues es todo lo que hemos hecho, que parece todo falso porque es las modificaciones. Respecto al, lo de las claves descriptivas que os contaba aquí,
A mí me aparece esta porque aquí yo tengo creada esta de aquí. Código árbol, podría poner los estilos propios. Al usar este código me insertaría un bloque árbol si el estilo tiene el bloque árbol y me aparecería aquí con estilos propios. Y a su vez, usando ese código de la clave descriptiva, se me añadiría al grupo. Pero bueno, si no lo tenemos así, podemos hacerlo con códigos originales. Respecto a mi plantilla, por ejemplo, los grupos que yo tengo creados por defecto son parecidos a los niveles del programa de MDT. Tenemos el grupo de información, normales, bases, replanteo. Este está por defecto, aparece en el dibujo siempre, incluye todos los puntos del dibujo y no se puede eliminar. Y el grupo oculta, que es muy útil, es lo mismo que todos los puntos, pero con diferentes estilos que serán ocultados para que no se vea ningún punto. Respecto al punto información, ¿ves? Como hemos dicho, un estilo y un estilo de etiqueta, que es este de aquí para este grupo de puntos. Incluir, ponemos los códigos. Yo pongo mayúscula y minúscula, aunque en el constructor se podría hacer que la coincidencia. Para puntos de replanteo, también los estilos, incluir con códigos. Para bases, el punto de replanteo lo visualizo así. Las bases, tengo también estilos con este código. Cuando use este código se me mostrarán así. Los puntos normales, aquí vemos que aparece desactivado porque al usar un constructor de consultas todo lo otro aparece desactivado. Aquí al estar activado está desactivado las otras. Aquí es lo que decíamos antes. Para crear esta expresión primero probé con incluir, excluir con los códigos y luego lo hice por grupos, que le cambié la propiedad y el resultado es el mismo. Es decir, en este grupo lo que haría es incluir todos los puntos excepto los puntos que pertenecen a los otros grupos, al punto de información, de replanteo y de bases. Y este grupo, el puntos normales, voy a ser el que lo voy a añadir a una superficie, porque los otros no me interesa triangularlos. Cuando creo una superficie, grupos de puntos, añadir. Y de aquí si selecciono puntos normales, se me añade puntos normales, que sería solo que quiero utilizar. Continuando con los otros grupos, el de base se muestra así porque el código lo he subido aquí arriba y el número de puntos lo he ocultado. Por último, grupo oculta, como hemos dicho, tenemos un estilos oculto que tiene todos los componentes desactivados y incluye todos los puntos. Sea exactamente igual para no tener que ir cambiando, venir aquí y tener que ir cambiando estos estilos.
El grupo oculta está pensado para colocarlo en la prioridad del grupo de puntos de tal forma que los que queden por debajo no se visualicen. Vamos a explicar ahora lo de las prioridades. Si vamos al grupo de puntos y nos aparecen aquí todos listados, si hacemos propiedades, aquí vemos un orden de prioridad. Es decir, se muestran todos los puntos de información. Si hubiera un punto de normal que estuviera en los dos grupos, se visualizaría como en sus estilos de información en vez de normal porque queda por debajo. Y así consecutivamente. Como aquí solo tenemos puntos en este grupo que no pertenecen ni a este, ni a este, ni a este, pues se va mostrando como con los suyos del grupo. En todos los puntos, como contiene todos no se ve con sus estilos porque queda debajo de todos estos que están también pertenecientes a este grupo. El grupo oculta lo colocamos siempre al final o por delante de todos los puntos, porque si no ocultaríamos. Por ejemplo, si colocamos el oculta por detrás de información, solo visualizará la información. Si colocamos el oculta por detrás de puntos normales información, muestra y así podríamos jugar. Que queremos todos los puntos mostrarlos con el estilo de todos los puntos, lo colocamos así y lo mostraríamos con los estilos de todos los puntos. Si os fijáis, un pequeño detalle muy importante es que este orden coincide con este orden, de tal forma que no hace falta venir aquí cada vez para ver cómo está ordenado. Si lo pongo al final y lo oculta también, aparece aquí. Cada vez que crea un grupo de puntos se crea en la primera posición, quiere decir que tendrá prioridad ese grupo. Si existen puntos de otro grupo que también están en este grupo, se visualizarán como este grupo último creado. Esto hay que tenerlo en cuenta porque luego vemos aquí que no nos aparece como queremos y es por el orden. Otra de las ventajas de tener los puntos por grupos es que, por ejemplo, si tenemos puntos de replanteo, exportar puntos, ya nos aparece el grupo de puntos y lo podríamos exportar a un ACI para imprimir. Podríamos hacer lo mismo con las bases e incluso para rotular. Si seleccionamos añadir tablas o añadir tabla de puntos, selecciono el grupo que quiero, por ejemplo las bases, un estilo que tengo creado, y aquí tenemos las tablas, sería la rotulación. Podríamos hacer lo mismo con los puntos. Por último, lo que comentábamos de que al ir insertando puntos se colocaban en el grupo de puntos. Si vamos a crear puntos de forma manual, aquí podemos hacer que insertarle utilice estilos propios y desactivar claves descriptivas. Y si no queremos que nos vaya pidiendo el código, podríamos poner solicitud de descripciones normalmente lo tenemos en manual, lo ponemos en automático. Por ejemplo, información estaca. Y ahora crearé puntos. Ya no me pide el código. Voy poniendo
26, 23. Lo mejor luego ya sería volverlo a cambiar. Como veis, no ha aparecido como los grupos de puntos. Esto es porque aparecen desactualizados. Esto hay que hacerlo siempre. Cuando se añaden o se eliminan puntos, hay que actualizarlos. Y ahora se muestran ya con los ha reconocido, se han añadido, al utilizar ese código, se han añadido al grupo puntos información. También porque tengo puntos información arriba del todo. Si lo hubiera tenido debajo, como por ejemplo detrás de todos los puntos, se mostraría como todos los puntos y tendría que cambiar el orden. Tengo que tener en cuenta siempre estas dos cosas: actualizar y ponerlo en orden. Y esto básicamente es todo.